Hola, saludos cordiales. Mi nombre es Lisbeth Naranjo. Hoy en este día les voy a mencionar de algunos temas. El teorema central del límite. El teorema central del límite TCL es uno de los conceptos más importantes en estadística. ¿Por qué? Este teorema establece que bajo ciertas condiciones, la distribución de la media muestral de un número suficientemente es grande de observaciones de una variable aleatoria independiente y con distribución cualquiera tiende a aproximarse a una distribución normal gaussiana, independientemente de la forma de la distribución original de los datos. En otras palabras, si tomamos una muestra suficiente grande de cualquier distribución de probabilidad no necesariamente normal, la distribución de medias muestrales sería aproximadamente normal. Es decir, si tenemos más muestras, más medias, nos vamos a aproximar a una variable normal. Sí. En general, se considera que para poder aplicar el teorema central del límite, el tamaño de la muestra debe ser como mínimo de 30 observaciones, aunque depende de las características de la variable estudiada. El teorema central del límite tiene muchas aplicaciones, dadas que al largar de la grabación les voy a mencionar, ya que la distribución normalmente permite hacer cálculos estadísticos inferenciales como contrastes de hipótesis o intervalos de confianza. Mm, Aplicaciones del teorema central del límite. El teorema central del límite tiene numerosas aplicaciones prácticas en estadísticas, entre ellas estimación de parámetros, control de calidad, pruebas de hipótesis, simulación y modelado. En estimación de parámetros se dice que cuando se desea estimar una media o una proporción de una población a partir de una muestra, la aplicación del teorema central del límite, que significa TCL, asegura que la distribución de la media menstrual será normal, lo cual facilita la creación de intervalos de confianza y la realización de pruebas de hipótesis. Control de calidad. En la industria, el TCL se utiliza para asegurar que los promedios de varias muestras de productos sean normales, lo que permite detectar problemas de calidad de manera eficiente. Pruebas de hipótesis. En el TCL es clave en la fórmula de pruebas estadísticas, dado que muchas pruebas, como perdón, como el TEX, se basan en la suposición de que la distribución de las medias muestrales sigue una normal. El TCL asegura que en la mayoría de los casos se puede aplicar una distribución normal en muestras grandes. Simulación modelada. En modelos de computacionales y simulaciones, el TCL se usa para justificar el uso de normalidad para las medias muestrales, lo que simplifica los cálculos y permite que esta creación de modelos predictivos sea más precisos. Voy a darles un ejemplo del teorema central del límite. Una vez hemos visto la definición del teorema central del límite, vamos a ver un ejemplo para acabar de entender su significado. Un ejemplo. El teorema central del límite es el lanzamiento de un dado. El lanzamiento de un dado sigue una distribución uniforme discreta, que quiere decir no normal, pues todos los resultados son equiprobables, pero la distribución de la suma de varios resultados se aproxima a una distribución normal. Como les decía, mientras más muestras se haga, más va a ser el resultado normal. Aquí tenemos un ejemplo. En el primer muestra no tenemos eh, una distribución normal. Pero si damos más muestras de una población, cogemos más muestras de una población, unas 10, 15, 20, 30, 40, hasta 1000 muestras, vamos a obtener lo que es este, este circulito. A continuación, vamos a presentar introducción de la ley de los grandes números. La ley de los grandes números es un principio fundamental en la teoría de la probabilidad y la estadística, que establece como baja ciertas condiciones. Los resultados observados de un experimento o un conjunto de datos tienden a estabilizarse alrededor de un valor esperado.
Conforme aumenta el tamaño de la muestra, este concepto, inicialmente formulado por Jack Burney en el siglo XVIII, es una piedra angular en la comprensión del comportamiento de fenómenos aleatorios y proporciona la base matemática para justificar el uso de estas estadísticas en la toma de decisiones. En términos sencillos, LGN, que significa la ley de grandes números, perdón, asegura que cuando se repite un experimento aleatorio, muchas veces el promedio de los resultados observados se aproxima al valor esperado teórico del experimento. Esto explica que porque los promedios de grandes muestras son más confiables que las muestras pequeñas, permitiendo aplicar esta ley en una variedad de disciplinas como las ciencias sociales, la economía, la física y muchos más. Origen de la ley de los grandes números. La ley de los grandes números fue mencionada por primera vez por el temático Gerolamo Cardone, aunque sin contar con ninguna prueba rigurosa. Posteriormente, Jack Bernoni logró hacer una demostración completa de su obra en Art Hackett en 1713, en los años 1830. El temático Simeon Denis Poisson describió con detalle de la ley de los grandes números, lo que vino a perfeccionar la teoría. Otros autores también harían aportaciones posteriormente. Por ejemplo, al alzar una moneda justa, aunque los resultados individuales sean imprescindibles, la proporción de caras y cruces tendrán a estabilizarse al 50%. Cuando el número de lanzamientos es suficientemente grande, este fenómeno no elimina la aleatoriedad inherente a cada experimento, pero sí demuestra que en promedio existe regularidad en el caos aparente. Tipos de ley de grandes de números. Existen dos versiones principales de la ley de números grandes, que difieren en la manera en la que convergencia hacia el valor esperado que se define matemáticamente. Ley de los grandes números débil. La ley de los grandes números débil establece que el promedio de las observaciones de una muestra converge en probabilidad al valor esperado conforme aumenta el tamaño de la muestra. En términos técnicos, esto significa que para cualquier número positivo arbitrariamente pequeño, la probabilidad de que la diferencia entre el promedio de la muestra y el valor esperado sea mayor que tiende a cero al incrementar el tamaño de la muestra. Ley de los grandes números fuertes. La ley de los grandes números fuertes es una versión más estricta que asegura que el promedio de las observaciones no solo converge en probabilidad, sino que también con casi certeza, es decir, ocurre con probabilidad, el valor esperado a medida que aumente el tamaño de la muestra. En este caso, la convergencia es más robusta, ya que considera todos los posibles caminos del proceso aleatorio. Ambas versiones tienen aplicaciones prácticas. A continuación les vamos a mencionar. Aplicaciones de la ley de números grandes. Seguro y finanzas. Las compañías de seguro dependen de la LGN, ley de los grandes números, para calcular primas basadas en riesgos esperados, con grandes volúmenes de datos. Sobre eventos como accidentes o enfermedades, a las aseguradoras pueden estimar con precisión o pagos futuros necesarios. Juego de azar y casinos. En los casinos, la ley de los grandes números explica por qué a largo plazo la casa siempre tiene una ventaja estadística. Aunque un jugador pueda ganar en el corto plazo, en un gran número de apuestas las probabilidades favorecen a los operadores. Producción y control de calidad. Las empresas manufactureras usan esta ley para prever defectos promedio en grandes lotes de producción, ayudando en la planificación y mejora continua. Investigación médica. En estudios clínicos, la LGN respalda la necesidad de muestras grandes, para así garantizar que los promedios de los datos recopilados reflejen verdaderamente los efectos de un tratamiento. Estadística social y económica. En encuestas de opinión pública o análisis económico, la LGN justifica que una muestra suficiente grande puede representar con precisión el comportamiento de una población. Ejemplos de ilustrar grandes números. Lanzamiento de un dado. Un ejemplo.
Supongamos que el siguiente experimento es lanzar un dado común. Ahora consideremos el evento de que nos salga un número 1. Como sabemos, la probabilidad de que salga el número 1 es de 1/6. El dado tiene 6 caras. Una de ellas es el 1. ¿Qué nos dice la ley de los grandes números? Nos indica que a medida que vamos aumentando el número de repeticiones de nuestro experimento, hacemos más lanzamientos del dado, la frecuencia con la que se repetirá el evento nos sale 1. Se acercará cada vez más a una constante que tendrá un valor igual a su probabilidad de 1/6 o 16,66%. Posiblemente a los primeros 10 o 20 lanzamientos, la frecuencia con que nos sale 1 será el 16%. Sino otro porcentaje como el 5% o el 30%, pero a medida que hacemos más lanzamientos, digamos 10.000, la frecuencia parece el 1 será muy cercana al 16,66%. ¿Qué quiere decir? Que por más lanzamiento del dado y más certeza tenemos de encontrar el número 1, más se vamos a acercar al 16,66%. En el siguiente gráfico vemos un ejemplo de un experimento real, donde se lanza un dado repetidas veces. Acá podemos ver cómo va modificando la frecuencia relativa de sacar un determinado número. Tal como indica la ley de los grandes números en los primeros lanzamientos, la frecuencia es inestable, pero a medida que aumentamos el número de lanzamientos, la frecuencia tiende a estabilizarse a cierto número, que es la probabilidad que ocurra el suceso, en este caso números del 1 al 6, ya que se trata del lanzamiento de un dado. Como les decía, entre más lanzamiento, más resultado efectivo vamos a alcanzar al 16%. Aquí tenemos una imagen donde frecuencia relativa de sacar un determinado número con un dado, número de lanzamiento y frecuencia relativa. ¿Sí? Extracción de canicas de una bolsa. Aquí vamos a tener otro ejemplo. Dice, supongamos que una bolsa contiene 70 canicas rojas y 30 verdes. Si extraemos con reemplazo en 10 extracciones, puede haber un sesgo temporal de 40% roja. En 1000 extracciones, la producción de rojas tendrá el 70%. Entre más canicas de extracciones, más tenemos el 70%. En juegos de dados, al lanzar un dado equilibrado, como yo les decía, cada cara tiene una probabilidad de 1/2. En 60 lanzamientos, el promedio de los valores obtenidos puede estar cerca, pero no igual a 3,5 el valor esperado. En 1000 lanzamientos, el promedio convergerá casi perfectamente a 3,5. La ley de los grandes números no solo es una herramienta teórica, sino que también tiene implicaciones prácticas profundas en cualquier área, donde se indiquen fenómenos aleatorios o estadísticos, consolidando la conexión entre el aleatorio y lo predecible. Gracias, eso fue todo. Mi exposición, espero que me haya entendido y espero haber sido un poquito clara. Gracias.